Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos en esta casa de oración. Y Señor, a pesar de que podemos acercarnos al trono de tu gracia en cualquier lugar, es cierto, Señor, que cuando lo hacemos como congregación, entonces nos unimos al resto de tu pueblo en toda la faz de la tierra, oh Señor, elevando y adorándote como tú te mereces. Señor, reconocemos que todavía somos hombres y mujeres de labios inmundos, pero te damos gracias porque tu gracia se ha manifestado en muchas de nuestras vidas para, oh Señor, transformarlas y cambiarlas, a fin de que, oh Señor, amándote, hagamos tu voluntad. Pero, Señor, no queremos olvidar tampoco a aquellos de nuestros hermanos que en otros lugares, oh Señor, no pueden congregarse o si lo hacen tienen que hacerlo a escondidas. O aquellos hermanos, oh Señor, que están solitarios, que viven su fe, oh Señor, y su amor a ti en solitario. Padre Celestial, queremos pedirte que tú también estés con ellos. Te pedimos también por los enfermos, por aquellos hermanos y hermanas nuestras que pasan, oh Señor, por el trance del dolor, bien por enfermedad o bien por operaciones. Señor, queremos pedir que tú también, tu consuelo, esté con ellos. Y Señor, queremos pedirte también por nuestro país. Señor, todavía no se palpa a nivel familiar las transformaciones que parece ser que hay en el sistema económico. Y Señor, también en este ámbito reconocemos que el pan de cada día tú eres el que nos lo proporcionas. Y Señor, no podemos por menos que darte gracias y honrarte como tú te mereces. Señor, elevamos a ti nuestros cánticos, nuestras oraciones, para que tú, oh Señor, seas honrado. Pero danos oídos atentos cuando tu siervo, oh Señor, nos abra tu palabra y nos hable de ti. Padre Celestial, estamos aquí juntos los unos con los otros y sabemos que la promesa del Señor Jesús es estar en medio nuestro, allí donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. Por lo tanto, Padre, nos presentamos ante el trono de tu gracia, en su nombre, dándote las gracias. Amén. Vamos a hacer la lectura bíblica, otra lectura bíblica, en el Salmo 34. Salmo 34. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Es un episodio de la vida de David, cuando él, estando en peligro, se hizo el loco. Y después escribió este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hasta aquí este salmo, que será la base para la meditación en esta tarde. Señor, que vamos a pedirte que no te hayamos pedido ya en el transcurso de este culto. Bendice a tu siervo y haz que nosotros estemos atentos a tu voz, a tu palabra. Señor, que ella nos vivifique, que ella nos llene, que ella nos consuele, que ella nos vivifique, para que así, oh Señor, podamos honrarte y glorificarte como tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de los Salmos. Qué precioso libro. El Salmo 34, un salmo para tiempos difíciles, para tiempos de crisis. El libro de los Salmos, el libro que más citó Jesucristo, tal como nos ha llegado a nosotros por los Evangelios. Realmente Él vivió y su vida fue marcada por este precioso libro de la palabra de Dios. El libro de los Salmos es palabra de Dios, pero es también oración humana. Oración, alabanza y cántico humano. Santificado por la presencia del Espíritu que guió a sus autores para que lo hicieran conforme a la voluntad de Dios. Así que al leer el libro de los Salmos, estás escuchando la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también estás expresando lo que quizá tú no acertarías a expresar con tus palabras, porque son oraciones conforme a la voluntad de Dios, guiadas y santificadas por su Espíritu, que han levantado los hombres de Dios para alabarle y para pedir su ayuda a lo largo de los siglos. Y aquí tenemos un salmo que fue el resultado de una experiencia muy difícil para David. David estaba ya al borde de la desesperación. David estaba huyendo. Él, que había sido tan bendecido por el Señor y que le había dado la victoria sobre Goliat y sobre los enemigos del pueblo de Dios, tenía ahora que huir porque Saúl quería matarle. El Saúl al que él calmaba con su música, con sus alabanzas, con su arpa, quería de todas maneras acabar con su vida. Y David, en esta situación de huida constante, de peligro de muerte, al final se pasa a terreno enemigo y se va delante del rey Abimelech, el rey Aquis de Gat,
en Filistea, se va allí porque piensa que allí no podrá llegar la cruel mano de Saúl que quiere arrebatarle la vida. Pero sabéis, cuando llega allí, David se empieza a dar cuenta de que esa no era la mejor solución. Los enemigos se empiezan a frotar las manos de contento cuando ven al famoso general de los ejércitos de Israel, David, ese capitán valiente que había vencido a Goliat, cuando lo ven ahí a su merced, que podría ser uno de sus rehenes, que podría ser utilizado para... Entonces, en esa situación, David se da cuenta y empieza a mentir, y empieza a fingir. ¿Verdad? La Biblia, una de las razones por las que podemos tener toda confianza es que la Biblia no maquilla la realidad de los seres humanos. David mintió, David se asustó, David fingió estar loco con tal de poder escapar de una situación de peligro en la que él mismo desesperado se había metido. Y así una y otra vez la palabra de Dios nos explica que no todo ha sido un camino de rosas en los caminos del pueblo de Dios, de los santos hombres y mujeres de Dios. Solo hay que ver la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1 para darse cuenta de que la Biblia no maquilla las vergüenzas humanas. Ahí aparece el nombre de Rahab, la prostituta de Jericó. Allí aparece también la historia de Judá y de Tamar, aquel que pensando que se fue con una prostituta en realidad se estaba acostando con su nuera. Ahí está también el caso de Ruth, que formaba parte, Ruth la moabita, de un pueblo que no contaba con la bendición de Dios, que era extranjera. Y ahí está también Betsabé, la historia de David y Betsabé. Por lo tanto, ¿verdad que nos da seguridad el hecho de que la Biblia lo que tiene que decir, lo va a decir, porque la verdad es valiosa por sí misma y no tiene por qué ser maquillada, no tiene por qué ser cambiada para favorecer a los vencedores, como hacen todos los imperios humanos. Cuando vencen, cambian la historia, vuelven a reescribir la historia para que les sea más favorable, para que todo parezca más bonito, para que las victorias aparezcan más gloriosas. La Biblia no es así, es muy ecuánime y nos dice lo que hay, nos dice lo que somos y lo que necesitamos. Y ahí tenemos en el Salmo 34, tenemos un claro ejemplo de esto, porque si nos quedamos con el relato del primer libro de Samuel, capítulo 21, podríamos pensar que David se salvó por su astucia. ¿Verdad? ¡Qué listo soy! Otra vez he conseguido engañar. Y otra vez me he conseguido escapar en el último momento. Pero no es así. Vemos, gracias al Salmo 34, vemos que David se da cuenta que no ha sido por su astucia, que no ha sido por sus mentiras, por su habilidad, porque es un hombre listo. No ha sido por ninguna de estas razones. Es por la gracia de Dios que David, una vez más, se ha visto salvado, se ha visto liberado en medio de las dificultades. Déjame que empiece con una frase de un conocido escritor evangélico, Meyer. La incredulidad, cuando tú tienes falta de fe y te acecha la incredulidad, esto pone tus circunstancias adversas entre Dios y tú. ¿Verdad? Tú quieres salir adelante y te encuentras delante de tus circunstancias, limitado y a veces detenido por tus circunstancias adversas. O, como dice el libro de Proverbios, todo te va tan bien que te olvidas de Dios. Cuando no hay fe, lo bueno es malo, porque te puedes olvidar de Dios, y lo malo se pone delante de ti como un muro infranqueable. Pero dice el hermano Meyer, pero por la fe tú pones a Dios entre tus circunstancias y tú. ¿Verdad? Ya no serás esclavo, ya no serás víctima de tus circunstancias adversas, porque Dios está como poderoso gigante a tu lado entre tú y tus circunstancias. Y de esto es de lo que nos habla el Salmo 34, de un hombre en medio de terribles pruebas, peligros y dificultades,
pero porque ha puesto a Dios como su refugio, va a ver cómo el Señor va abriendo camino delante de él. Quizá es esta precisamente nuestra situación, o es que nos va todo tan bien que estamos a punto de olvidarnos de Dios. Os aseguro que gracias a Dios este no es mi caso, y sé que no es el caso de la mayoría de los que estamos aquí. Tenemos suficientes pruebas, dificultades, aflicciones y tribulaciones como para tener muy presente a Dios cada día y cada momento de nuestra vida. Y esto es la voluntad de Dios. Dios lo ha ordenado así para nuestro bien, y Él va a impedir que las circunstancias sean tan adversas que te impidan vivir con Él, que te impidan vivir confiando y en comunión con Él. ¿Sabéis? Este es el salmo de los discípulos. Es el salmo de los que aprenden. La palabra discípulo quiere decir que una persona se ponía a los pies de un maestro para aprender de él. Los discípulos de Jesús iban con Jesús, vivían con Jesús, escuchaban sus palabras, sus preciosas enseñanzas, y le acompañaban y veían sus grandes milagros. Y eso cambió completamente sus vidas. Son discípulos de Jesús. ¿Y lo somos nosotros? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿También nosotros vivimos y andamos con Jesús para aprender de Él? Porque te aseguro que la Biblia no es un libro de texto en el que puedas aprender asépticamente, teóricamente, sin llevar esta palabra a tu vida para ponerla por obra. El plan de Dios no es que aprendas así, sino que aprendas el valor de su presencia, de sus preciosas y grandísimas promesas en medio de las dificultades y peligros de tu vida. Si algún día el Señor nos abriera los ojos para ver dónde estamos y de todo lo que Él nos salva, nos quedaríamos aterrorizados. Nos pasaría como al criado del profeta, ¿verdad?, de Eliseo, que al final el profeta pidió al Señor: ábrele los ojos, porque él estaba viendo todo aquel poderoso ejército enemigo, estaba atribulado, y el Señor le abrió los ojos para que viera que Él estaba ahí y que el poderoso ejército de Jehová era quien les protegía en esa situación de peligro. Y así sucede en nuestra vida. Andamos confiados, a veces felices y despreocupados, pero el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto algún día veremos de cuántas cosas, de cuántos accidentes, tentaciones y de cuánta destrucción nos ha librado el Señor cuando ni siquiera hemos sido conscientes de que Él estaba muy, muy cerca protegiéndonos. A diferencia de los seres humanos, el Señor, el Dios Todopoderoso, siempre está ahí. A diferencia de los padres y las madres que queremos proteger perfectamente, ¿no?, de la mejor manera a nuestros hijos, el Señor no está limitado como nosotros. El Señor no se cansa, ni se adormece, ni se fatiga. El Señor siempre vela para protegernos, para proveernos y para guiarnos. Otra cosa es que nosotros le hagamos caso. Otra cosa es que nosotros estemos sensibles a su obra y a su guía en nuestra vida. Pero Él, fielmente, poderosamente, siempre está ahí. Entonces David, en este salmo, que como veis hay unas palabras de título, de encabezamiento, que explican que es el salmo de David cuando se fingió como un demente, mudó su semblante delante de Abimelech. Dice que estaba escribiendo en las puertas y dejaba que cayera su saliva por la cara para que tuvieran miedo de él, para que se dieran cuenta que no estaba bien. Imaginaros si tenía que estar asustado David para llegar a hacer eso. Pues este es el salmo que David escribe como conclusión de su terrible, pero también de su maravillosa experiencia de protección divina en su vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Verdad? Cuando has experimentado la salvación de Dios, estás deseando compartirlo. Estás deseando alabarlo, bendecirlo y que otros te acompañen en esta experiencia de gratitud y de alabanza que vemos que era la de David cuando vio la mano poderosa de Dios salvándole. Es así, hermanos, este pobre clamó y lo libró Jehová. Yo busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta es la experiencia de David y esta puede ser también la nuestra, porque como os decía, es el salmo de los discípulos de Jesús. Igual que Jesús vivió a la luz de los salmos y de una forma especial su vida estuvo marcada por esta palabra profética que encontramos aquí. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto marcó la más oscura de las horas de Jesús en las que Él, cargando nuestros pecados, obtuvo nuestra gloriosa y eterna salvación. Ninguno de sus huesos fue quebrantado porque el Señor le guardaba. Aunque Él se sintió desamparado de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque Él se sintió así, nada de lo que pasó en la cruz escapó del control de Dios, ni supuso ningún tipo de contratiempo para sus perfectos planes de salvación para nosotros. Ni uno de sus huesos fue quebrantado. Sí lo fueron los huesos de los que estaban a su lado, ¿verdad? Para asegurarse de que iban a morir antes del anochecer, quebraron las piernas de los que estaban crucificados a su lado. Pero una vez más, este salmo, escrito 1000 años antes, se cumplió en la gloriosa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y las manos del Padre estuvieron allí para que ni uno de sus huesos, los huesos de su Hijo amado, del justo, fueran quebrantados. Sí tuvo que llevar la corona de espinas, sí sufrió un atroz castigo con látigos que cruelmente desgarraron sus espaldas, pero ni uno de sus huesos fue quebrantado, para que se cumpliera al pie de la letra la escritura que hablaba proféticamente de su obra redentora a nuestro favor. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? También nosotros, hermanos, ¿estamos así hoy? Esta es nuestra actitud. He venido a la iglesia con una boca llena de alabanza y le he dicho: Señor, abre mis labios para que publique mi boca tu alabanza. ¿Esta es nuestra actitud? Se lo voy a preguntar después al grupo de alabanza. ¿Cómo os veían cuando estabais cantando? Si os veían así. Porque desde luego, si venimos así a la iglesia, esto se nota. Si venimos gloriándonos en el Señor, si venimos engrandeciendo a Jehová para exaltar su nombre y llenos de gratitud y de alabanza, os aseguro que esto se nota en los cánticos y se nota en las oraciones, ¿verdad? No es que estemos vigilando las caras que ponen los demás, ¿verdad? Yo cada vez estoy, por eso me pongo aquí delante mirando hacia aquí. Yo no miro a nadie, quiero mirar al Señor, quiero alabarle a Él, pero os aseguro que esto se ve, lo ven los que están a tu alrededor, porque deberíamos venir así a la iglesia. Es curioso, ¿no?, que todo nos va más o menos bien y venimos cabizbajos y alicaídos a la iglesia. Cuando David, que se tuvo incluso que hacer el loco del miedo que tenía, que no podía reprimir la alabanza al Señor. O cuando Pablo y Silas, que fueron duramente maltratados por predicar el Evangelio y por liberar a una muchacha del espíritu maligno que había en ella, estaban en la prisión cantando y alabando al Señor, ¿verdad? Esta es la maravilla de la gracia, que con lo que estás pasando, ¿tienes motivos, hermano o hermana, para alabar al Señor? Por supuesto que sí, precisamente por lo que estamos pasando y precisamente por sentir tan cerca al Señor en lo que estamos sufriendo, deberíamos venir así a la iglesia y no de otra manera. Entonces este salmo, fijaros, es un acróstico. En algunas versiones no se ve,
pero en muchas otras veréis que cada estrofa empieza con una palabra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, tal, todo. Cada una de las estrofas tiene como encabezamiento una de las letras hebreas. Pero, ¿sabéis? Es muy raro, hay una que falta. Entonces esto, cuando sucede esto, es un acróstico quebrado, porque falta la letra Waw. Y además hay otra que se repite. Entonces, este salmo es un acróstico que nos rompe los esquemas. Pero ¿sabéis una cosa? ¿No nos rompe la vida los esquemas? ¿Vosotros pensáis que la experiencia del Hijo de Dios se puede encasillar perfectamente en un alfabeto, ¿verdad? En una recitación de todas las vocales y consonantes del castellano, podríamos encasillar nuestra vida y todo va a encajar perfectamente. Esto es lo que hace el Salmo 34. Hay muchos salmos que lo hacen así, lo hacen de forma acróstica. Cada estrofa empieza con la letra que corresponde. Pero este, curiosamente, hay una que no está y hay otra que se repite. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es un misterio, desde luego, pero nuestra experiencia no encaja en una correlación en la que todo está detallado y todo es sucesivo y una cosa va detrás de la otra. La experiencia humana es demasiado complicada para que todo te encaje, para que todo te cuadre, para que puedas entenderlo todo. El abanico de posibilidades de lo que te puede pasar, de lo que puedes llegar a sufrir, de las pruebas que tendrás que superar, es tan grande que no hay alfabeto ni alefato que lo pueda encasillar y que lo pueda hacer completo. Y a veces hay que saltarse una letra y a veces hay que repetir otra. Porque el Señor dice, esta lección todavía no la has aprendido bien del todo, vamos a repetir. Esta ya te la sabes, la podemos saltar. ¿Verdad que es así? Que no podemos encajarlo todo. Cuando yo tiemblo cuando veo que todo es blanco o negro, todo es verdadero o falso, todo está más claro que el agua, tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto. Me pongo a temblar. Me pongo a temblar porque las personas que actuamos así o que actúan así están muy cerca de que no les cuadre su salmo, de que les falte una letra y que no sepan dónde buscarla, o de que vean una serie de repeticiones que no saben cómo explicar. La vida humana, tal como la vivimos nosotros debajo del sol, tan sujeta a la vanidad, no se puede encasillar y explicar todo. Ni la palabra de Dios lo explica todo, nos explica lo que necesitamos, pero no nos lo explica todo. Hay largas listas, ¿verdad? Hay hermanos con largas listas de preguntas que quieren hacer cuando lleguen a la presencia del Señor. Y esto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Él responderá. Cuando sea el momento, aquí, o cuando estemos en su presencia, Él responderá. En este salmo, el salmo del discípulo, tenemos una serie de lecciones aprendidas y también tenemos una serie de lecciones compartidas. Esto es nuestra vocación como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido? Solo las que has aprendido las podrás después compartir. Porque si queremos compartir con otros lo que todavía no hemos aprendido, nos arriesgamos a explicarlo muy mal. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No penséis, y esto me lo digo a mí el primero, ¿cuántas veces habremos intentado explicar o habremos pretendido explicar cosas que todavía no hemos entendido bien? Pues que el Señor nos guarde. Vamos primero a las lecciones aprendidas para ver después cuáles son las lecciones compartidas. Las lecciones aprendidas, pues David lo tiene muy claro. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró. Los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró.
el ángel de Jehová acampa. Esta es la conclusión a la que llega, ¿verdad? Cuando analiza las lecciones de su vida, sus propias experiencias, llega a esta conclusión: el ángel del Señor, la presencia del Señor, porque el ángel del Señor es su misma presencia. El ángel del Señor es Dios mismo, es un mensajero de Jehová, pero al mismo tiempo es Jehová mismo. Y esto lo podemos ver en la vida de Agar, lo podemos ver en la vida de Gedeón, lo podemos ver en la anunciación del nacimiento de Sansón, lo podemos ver cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. A veces habla de Dios, lleva un mensaje de Dios, a veces es Dios mismo que habla, manifestándose en el ángel de Jehová. Es una de las grandes enseñanzas del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta que Dios son tres personas, que hay pluralidad en la unidad de la deidad, ¿verdad? Como la hay también en ese diálogo desde el mismo principio de Génesis, cuando dice Dios, hagamos, ¿verdad? Está hablando, las personas de la Trinidad están dialogando, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, voy a hacer el hombre a mi imagen y semejanza. Efectivamente, las lecciones aprendidas son muy importantes. Hay una serie de cosas que el Señor quiere que hagamos. Hay una serie de acciones que debemos entender que nuestra vida es vida, precisamente, es movimiento. Nuestra vida nos permite actuar para Dios, buscar la gloria de Dios. ¿Cuáles son las lecciones que ha aprendido David después del fracaso de hacerse el loco? Tienes que estar desesperado en la vida para que tu mejor solución sea hacerte el loco. Pero os aseguro que más de uno de los que estamos aquí nos hemos hecho el loco. Y quizá algunos nos seguimos haciendo el loco cuando no queremos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cuando nos parece demasiado difícil lo que Dios está poniendo, los retos que Dios está poniendo delante de nosotros. Nos preferimos hacer el loco. Bueno, algunos dicen el sueco, ¿no? El desentendido. Se desentienden y dicen, no, voy a hacer como si esto no fuera así. Y pasan por el lado. Buscan un atajo. En realidad, hermanos, son desvíos. No son atajos, no son traseras, no son rectas. Estas desviaciones nuestras no son rectas para llegar antes. Son desvíos para evitar la prueba con la que el Señor quiere bendecirnos y que debemos superar. David aprende a buscar a Dios, David aprende a mirar atentamente para buscar la luz de Dios, la sabiduría de Dios, que nos guía en los caminos a veces demasiado tortuosos de la vida. David aprende de que puedes clamar a Dios. No solamente puedes buscarle, sino que puedes orar a Él de todo corazón. Cuando la oración se convierte en clamor, ¿qué ha sucedido? Hermanos, estamos orando, ¿verdad? Tranquilamente, sosegadamente, sacamos nuestra lista o nuestra lista mental empieza a recordar las cosas importantes que queremos poner delante de Dios. ¿Qué sucede o qué debe suceder en nuestra vida para que pasemos de esa oración que es como el río Llobregat, ¿no? Que baja manso y todo es plano, ¿verdad? Todo es suave. ¿Qué debemos hacer para pasar de la oración, a veces con muy poco sentimiento, con muy poca convicción, con poca fe, al clamor? Pues hermanos, para que pasemos de la oración al clamor, las pruebas, los sufrimientos, los retos, los callejones sin salida de la vida, los impas. ¿Verdad? Eso es lo que hay. Porque si todo nos va tan bien, pues nos pasa, como decía el de Proverbios, ¡ay, Señor, qué bien me va! Es que me voy a quedar dormido de un momento a otro en los laureles. ¡Qué bien que me va en la vida! ¿Verdad? Pero el Señor no permite que nos durmamos en los laureles.
El Señor está ahí para mostrarnos que en medio de una vida sumamente complicada, que no hay alfabeto que la pueda acabar de clasificar, en esa vida Él está ahí, pero debes buscarlo, debes buscar y mirar atentamente para buscar la luz y la sabiduría de Dios, y debes pasar de la oración al clamor. A ver, yo creo que a la mayoría de nosotros nos da un poco de reparo clamar en público. No te preocupes, clama en privado. Clama todo lo que necesites en privado. Si te da reparo clamar en público, clama en privado, en lo secreto de tu aposento, allí cuando nadie te ve, pero Dios está atento, no solo al lugar que has escogido, sino a ese momento en el que estás tan apurado y a esas oraciones que ya no son palabras, que te brotan del corazón y son como un gemido delante de Dios. ¿Verdad? Clamar. Mirad cómo hay esa progresión, buscar, mirar a Dios, buscar a Dios y clamar a Dios. Y entonces cuando lo haces así podrás experimentar lo que dice el versículo 8. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre, la persona que en Él confía. Pero difícilmente lo vas a ver si no derramas tu corazón como lo hizo Ana, cuando le pedía de todo corazón el hijo que tanto anhelaba al Señor. Y Dios la escuchó y le dio a Samuel. Gustad y ved, experimentad, saboread, qué bueno es el Señor, porque nada falta a los que en Él confían. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aunque el rey de la jungla y sus hijos pasen hambre y calamidad, ¿verdad? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Es un salmo para tiempo de crisis, hermanos. Amén. Esto es así. Busca al Señor, mírale a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando lo hagamos así y estemos clamando delante del Señor, vendrá la liberación, vendrá la obra, vendrá la respuesta, vendrá la paz de Dios como un río que inundará tu ser. Hermanos, esto no estamos hablando por hablar. Los que hemos andado con el Señor y seguimos andando con Él, sabemos que es así. Sabemos que ya hace mucho tiempo estaríamos apartados y estaríamos arruinados y nuestra vida sería una calamidad si no fuera por la gracia y por la fidelidad de Dios, si no fuera porque Él a veces ha conmovido nuestro corazón y el de nuestros hermanos para orar y pasar de la oración al clamor y pedir a Dios de todo corazón. Qué bueno que cuando lo hacemos así podemos pasar a las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es que cuando tú buscas a Dios, Él responde y Él te libra del temor. Que cuando tú estás anhelando, buscando la luz de Dios en tu vida, Él te ilumina y te libra de la vergüenza. Que cuando Dios oye tu clamor desesperado, porque ya no sabes cómo vas a salir adelante, entonces Él te escucha y te libra de la angustia. Una y otra vez el Salmo nos dice esto, ¿verdad? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, cuando ya sentimos que estamos hundidos y que no podemos seguir adelante. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, porque claman los justos. Versículo 17, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás triste y estás cargado. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Hermanos, qué poco oramos. ¿Cuánto deberíamos orar? Qué gran verdad es la de aquel que dijo: si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Porque si no ora, dirá: es que no estoy orando.
pero si está orando dirá, ¿cuánto más debería orar? ¿Cuánto más ferviente debería hacerlo? ¿Cuánto más tiempo debería buscar? Es así, hermanos, es así. Nos gustaría estar en la torre de control de nuestra vida. ¿Verdad qué bonita esa posición? ¿Os imagináis ser controlador aéreo? ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Van viniendo los aviones y tú dices, no, tienes que bajar 200 metros más de altitud y tienes que entrar en el corredor número tal y tienes que reducir tu velocidad o da todavía una vuelta porque ahora no está despejado, das una vuelta y entonces vuelves a entrar por el corredor que te da. Oh, qué responsabilidad, pero qué orgullo, ¿no?, de poder estar ahí en esa posición en la que tú ves venir los aviones, ves por dónde vienen, ves lo rápido que vienen y puedes ver que no hay accidentes. Pero, hermanos, no nos es dado estar en la torre de control de nuestra vida. No nos es dado estar en la torre de control de la Iglesia, diciéndole a los demás por dónde deben volar. Seguro que no, pastor, a mí me gusta mucho, sí, seguro que no, hermano y hermano, seguro que no. No tenemos que decirle a los demás por dónde deben volar. Ya lo dice el Señor, ya lo dice su palabra. A nosotros no nos es dado estar en esa posición que es la posición del Señor del universo. Nosotros no somos controladores de las vidas, ni siquiera podemos controlar la nuestra. Ni siquiera sabemos cómo estará nuestra vida o cómo estará la pista de aterrizaje cuando Dios nos dice, baja, que estás acabando tu carrera aquí. Ves bajando, ves aflojando. ¿Verdad? No sabemos. No podemos controlar la enfermedad, no podemos controlar la economía, no podemos controlar a los demás. Realmente lo único que no se mueve en nuestra vida es la roca eterna. Porque Dios está ahí en nuestra vida para dar estabilidad y solidez, para darnos seguridad y esperanza. Porque todo lo demás, hermanos, nosotros los primeros, qué frágiles, qué débiles, qué pecadores. Así que, en vez de la torre de control, ¿sabéis? Yo te voy a proponer que pasemos a nuestra verdadera posición. Nuestra verdadera posición es, mi hija Marta ahora lo tiene muy claro. ¿Sabéis por qué? Porque está sacándose el carnet de conducir. Y entonces ella se sienta al volante, se sienta con temor y temblor. El otro día subí un rato con ella, con temor y temblor. Y la posición del que está aprendiendo a conducir a mí me recuerda todo el código de circulación. Yo hace 40 años casi que tengo el carnet, ¿verdad? El año que viene, 40 años. Ya no me acuerdo. Tendría, bueno, no lo digáis muy fuerte, me enviarán a un curso de reciclaje. Pero es verdad, si me hicieran pasar ahora la teórica, la práctica yo creo que sí, pero la teórica ha cambiado mucho desde hace 40 años y a mí no me han obligado a hacer ningún curso de reciclaje. Yo paso mis revisiones, me sellan el carnet y venga, 10 años más para conducir. Pero verdad, esta es nuestra posición como hijos de Dios. ¿Cuál es el código de circulación? ¿Qué significa cuando en tu vida hay un semáforo en ámbar? No, yo paso, no pasa nada. Ah, bueno, y el otro que pasa antes de que se ponga verde, porque ya ha visto, ¿verdad? Ahí vienen los accidentes fuertes. Uno porque le da tiempo de pasar y el otro porque quiere pasar un poco antes. ¿Qué significa cuando el Señor hace que se encienda un gran semáforo rojo en tu vida? Vas a decir, no pasa nada, Señor. Ya verás, como tú me quieres tanto, soy hijo tuyo y tu gracia es tan maravillosa, voy a pasar igual. No lo pruebes. Que el Señor nos enseña a llevar nuestra vida no desde la torre de controlador, sino desde el volante de tu vida, siguiendo el código de circulación, que es este. Si el Señor dice, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás, es semáforo rojo, para tu bien. Porque si intentas cruzar vas a tener un accidente.
Si el Señor te está diciendo que no lleves mal tu vida, que vivas tu vida con temor de Dios, que te apartes del mal, que guardes tu lengua del mal, que guardes tus labios de hablar engaño, es porque esto es lo mejor para ti, para mí, para todos. Porque estos semáforos rojos quiere decir que cuando los pasas hay consecuencias, hay accidentes, hay heridas, hay destrucción, que a veces otros sufrirán por culpa de tus negligencias. Y esto no debe ser así. ¿No? ¿Cuánto sufrimiento hay? No por lo que tú haces, por lo que hace tu hija, tu hijo, tu marido, tu esposa, tus padres, tus hermanos de la iglesia. ¿Cuánto sufrimiento hay? Porque los otros están saltando semáforos en rojo y tú estás ahí cerca. Hermanos, debemos procurar llevar bien nuestra vida, como el Señor quiere que la llevemos. Él nos promete estar muy cerca de ti, permanecer a tu lado y defenderte cuando los demás ya se han ido, ya te han dejado y abandonado. ¿Verdad? Esta es la idea preciosa de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está ahí a tu alrededor, no se va, no te deja, no te abandona. Estás defendido, estás protegido, porque además el Señor nos dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón, a los que maltratados por las circunstancias o por las personas que están a su alrededor, llega un momento que están perdiendo la esperanza y que están bajo una carga de sufrimiento muy grande. El Señor está ahí cercano. Cercano no solamente porque está ahí, muy cerca de ti, sino cercano porque se identifica contigo y porque Él ha llevado tus pecados. Ha cargado tus pecados en la cruz y ha llevado tus enfermedades y ha cargado con tus dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el Salmo 34, el Salmo del discípulo. ¿Qué lecciones has aprendido y qué lecciones podrás compartir cuando el Señor te dé oportunidad? Porque si no hemos aprendido bien estas lecciones, si no vivimos con temor de Dios, versículo 12, ¿quién es la persona que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Verdad? Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Y entonces pregunta, a ver, ¿tú cómo quieres que sea tu vida? ¿Quieres una vida corta y mala o quieres una vida larga, muchos días, para ver el bien, para disfrutar las bendiciones del Señor? ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Verdad? Porque el tipo de vida que quieres no es la del controlador que lo sabe todo y podrá esquivar obstáculos, sino el que conoce el código de circulación y lo sigue fielmente. El temor de Jehová es guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El temor de Jehová nos ha leído hoy Leila. ¿Qué nos ha leído? ¿Cuál es el final del texto que nos ha leído? El final de todo discurso, de todo mensaje, de todo sermón, porque el libro de Eclesiastés es un gran mensaje de un gran predicador. Teme a Dios, teme al Señor y apártate del mal y guarda sus mandamientos. ¿Verdad? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal. Qué mal cuando nos hacemos las víctimas y en realidad es que somos adictos a ponernos en la boca del lobo. ¿Por qué te haces la víctima? ¿Por qué nos hacemos el loco? ¿Por qué nos hacemos el sueco? ¿Por qué ese victimismo? Si somos nosotros, por nuestra mala cabeza, los que nos hemos puesto una y otra vez en un terreno de maldición y no de bendición. Si en vez de apartarnos del mal, tomando distancias, lo que hemos hecho es acercarnos y pegarnos al mal, a los malvados, a los que se burlan de Dios, a los que blasfeman, a aquellos que andan por malos caminos. Y después nos extrañamos de que nos pasen cosas, nos extrañamos de que no podamos contar con la bendición de Dios. Apártate del mal y haz el bien. Ese es el temor de Dios.
El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es apártate del mal y haz el bien. Y además, curiosamente, porque los pecados de la lengua no son tan graves, ¿verdad? En nuestra sociedad todo el mundo habla mal, muchos mienten, la falsedad, el subterfugio, la excusa, la falsificación, todo eso está a la orden del día. Pero aquí la receta divina para la felicidad es muy clara. Guarda tu lengua del mal, no hables con mala intención y además guarda tus labios de hablar engaño. Busca la paz y síguela, busca la verdad de Dios, deleítate en ella y síguela. Y Dios te bendecirá. Amén, hermanos. Esto es lo que el Señor había puesto en mi corazón. Creo que debemos vivir con temor de Dios. Temor de Dios no quiere decir tener miedo de Dios, alejarnos de Dios atemorizados. Quiere decir, sobre todo, respeto y reverencia. Quiere decir que con Dios mejor no tener la actitud de compadreo que algunos parecen tener a veces. ¿Verdad? Dios es Dios y yo soy un vil gusano que se arrastra por esta tierra. A ver, no lo tratemos como si fuéramos coleguis y estuviéramos de fiesta los dos, no es eso. ¿Verdad? Somos discípulos de Jesús, seguimos al justo y al santo y vamos a mirar muy bien cuál es el código que Dios nos ha dado para vivir con temor de Dios. Porque el temor de Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Pero si tienes temor de Dios, vivirás sabia y santamente, y el Señor te bendecirá. Porque hay uno cuyos huesos no fueron quebrantados, que murió por nosotros en la cruz, que cargó nuestros pecados, que fue torturado hasta lo sumo, que fue burlado con una corona de espinas, que se desangró para salvarnos. Derramó su preciosa sangre para comprarnos y purificarnos con ella. Y por esta razón hay esperanza, porque no andamos solos. Debemos andar con temor de Dios, pero no andamos solos. Andamos de la mano de Jesús, que es nuestro abogado y que se ha presentado delante del Padre para decirle que nos ama y que somos suyos, que nos hemos arrepentido y que el perdón de nuestros pecados es completo, es definitivo, para que podamos andar y vivir en comunión con el Dios tres veces santo. ¡Qué maravilla de la gracia! Jehová redime el alma de sus siervos y lo ha hecho a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios bendiga.